Welcome to episode 2 of the Canadian Network on Cuba podcast. Today I'm joined by Julio Fonseca and Cam Scott, two members of the CNC Executive Committee. So Global Affairs Canada just released a report the other day which concluded that there was no evidence to attribute the health symptoms of Canada-based staff members, which were coined Havana Syndrome after they first occurred in 2016, to any foreign actor or actors. And this was one of the justifications that the United States used to add Cuba to the state sponsors of terrorism list. So Julio, can you just comment on this? Sí, thank you, Samantha. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto para mí hablar aquí en este podcast, comentar sobre el tema que mencionó Samantha. Así que bienvenidos a la segunda edición del podcast de la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba. Efectivamente, hace unos días el gobierno de Canadá admitió en una declaración oficial que los ataques sónicos, los llamados ataques sónicos o el síndrome de La Habana, en realidad, después de una exhaustiva investigación donde han participado científicos canadienses, estadounidenses, cubanos y de otros países, pero además también cuenta con una investigación que realizó el FBI, el RCMP de Canadá, más las agencias de inteligencia cubanas. Después de esta exhaustiva investigación, el gobierno de Canadá dice que efectivamente tales ataques nunca ocurrieron y que estos síntomas anómalos son el resultado de enfermedades subyacentes y de otros padecimientos y influencia del medio ambiente donde se desarrollaron, es decir, los efectos naturales del medio ambiente, y que en realidad, otra vez, por supuesto, tales ataques nunca ocurrieron. Ya Estados Unidos anteriormente había aceptado algunas de sus agencias que tras esa investigación a la que hace referencia el gobierno de Canadá, ellos determinaron que efectivamente no había habido ataques. Incluso mucho antes de esto, el FBI, después de su investigación, ya hace quizás un año, ellos dijeron que no habían encontrado evidencia de que tales ataques habían ocurrido y que ni siquiera pueden imaginarse que haya un arma que pueda causar estos efectos. De manera que la realidad a la que enfrentamos hoy en día es que efectivamente los ataques no ocurrieron, como bien siempre dijo Cuba desde el principio. Vale destacar que Cuba es uno de los países donde los diplomáticos disfrutan de una seguridad real. Jamás en Cuba un diplomático ha sido dañado, incluso diplomáticos que representan países que tienen grandes diferencias con Cuba, como son, por ejemplo, los diplomáticos estadounidenses, a quien nunca les ha ocurrido nada. Esto lo dijo Cuba desde el principio. Por supuesto, esto fue durante la época de Trump. Los consejeros o los malos consejeros del presidente, de este presidente de Estados Unidos, que son los cubano-estadounidenses en el Senado, etcétera, lo convencieron de que incluyera a Cuba ya en la época de Obama. Él había retirado a Cuba porque él sabía perfectamente que esto era incierto. Él había retirado a Cuba de la lista esta de países que patrocinan el terrorismo. También cabe destacar que la inclusión de Cuba se debe también al supuesto refugio que le brinda Cuba a las fuerzas que estaban negociando el fin de la guerra civil en Colombia. Pero también esto fue aclarado en su momento y se sabe que esto era un acuerdo internacional donde Cuba era un país garante. Pero luego utilizaron la excusa del famoso síndrome de La Habana para incluir a Cuba de nuevo bajo el consejo de Marco Rubio, uno de los mayores causantes de problemas para Cuba,
en esta lista, sabiendo, por supuesto, todo bien claro que esto nunca había ocurrido. De modo que esto nos lleva a un punto donde debemos preguntarnos si ya el asunto de Colombia fue aclarado y Cuba es un garante internacional en estas conversaciones y por esa razón estos grupos estaban presentes en Cuba, por supuesto. Y además, ahora ya sabemos claramente que tales ataques nunca ocurrieron, que todo es una fabricación y una manipulación política para fortalecer el cerco sobre la familia cubana. Es decir, esto era algo más porque, por supuesto, cuando un país está incluido en una lista de estados que patrocinan el terrorismo, eh, muchas compañías no quieren hacer negocios con Cuba. Los bancos no quieren tener clientes cubanos porque corren el riesgo que les apliquen una multa multimillonaria por atreverse a violar las disposiciones de Washington. Entonces, estamos en un punto donde nos cabe preguntarnos y cabe preguntarle a los Estados Unidos, ¿no es momento ya de retirar a Cuba de esta lista espuria, negativa y unilateral que preparó Estados Unidos? ¿Hasta cuándo van a hacerle daño a la familia cubana? Los cubanos en este momento, debido a todo lo que las situaciones difíciles que está enfrentando, están viviendo momentos muy críticos, especialmente incrementados por el bloqueo que ejerce Estados Unidos por más de 60 años contra los cubanos, por hacerlos fracasar, por crear descontento, por tratar de alguna manera de derrocar el gobierno constitucionalmente electo por la mayoría de los cubanos. Nosotros pensamos que es hora ya de que Estados Unidos ya no tiene una sola justificación a la cual se puede asir. No hay justificación ninguna. Entonces, exigimos nuevamente que Estados Unidos retire a Cuba de esta lista de países que patrocinan el terrorismo, porque Cuba, lejos de ser quien patrocina el terrorismo, es una víctima del terrorismo. Los cubanos sufren el terrorismo fundado, auspiciado, financiado por los Estados Unidos desde el principio de la revolución. Entonces, es hora de terminar con esta lista espuria que lo único que hace es entorpecer más los planes de desarrollo del gobierno cubano hacia el pueblo, para el pueblo cubano. Entonces, es hora ya de terminar con esta lista y de retirar también todas las sanciones que afectan la vida cotidiana. The Cuban Ministry of Foreign Affairs has just presented their annual report to the United Nations General Assembly, who will vote at the end of next month on the resolution on the necessity of ending the economic, commercial, and financial blockade imposed against Cuba by the United States. Cam, can you talk a bit about the contents of the report and some of the staggering figures that were disclosed? Absolutely. Yeah. I have some of those numbers in front of me right now, and it paints a truly alarming picture of the effects of the blockade in starkly quantitative terms that concern the quality of life. 6 decades of the blockade of Cuba have cost more than $164 billion. The cost to the Cuban economy, that is the Cuban people, every day is 13.8 million US dollars. That's more than $575,000 per hour. But this report really helpfully breaks this down into terribly material concerns for the Cuban people. The cost of 4 months of the US blockade, for example, is equivalent to the financing of
the typically rationed family food basket that's delivered to the population for an entire year. That's $1.6 billion in a terribly real impact on food security. The cost of 9 days of the blockade is equivalent to the cost of medical disposables, including cotton swabs and syringes and sutures and catheters and things like this, that would cover an entire year of the national health system's needs. That's 129 million US dollars. And this one's really important, where the Canadian Network on Cuba's present campaign to buy medical sutures is concerned. Cuba has a remarkable healthcare system, and the blockade prevents it from having these very basic supplies. The cost of 18 days of the blockade is equivalent to the annual maintenance of the national electrical power system. So that's another $250 million. 3 days of blockade is the same expense, 40 million US dollars of the annual cost of all public transportation in Cuba. So this is completely staggering. And even people well acquainted with the illegality of the US blockade, I think, will hardly be able to fathom these numbers. The blockade's also wielded for political purposes, because the strain experienced by Cubans across so many areas of life, it's not only an indignity forced upon them by US imperialism, but it provides this incredibly powerful propaganda tool where the US continually condemns the Cuban government and the Cuban people and their revolution for the shortfalls and the strain on all of these different sectors. So not only is the US starving and suppressing all of these necessities of life, but they also are unduly putting the blame on the Cuban government. I think the report's very compelling, and I would recommend that everybody who is concerned with the U.S. blockade familiarize themselves with these numbers, because they're just staggering, as you say. Thank you for tuning in to the Canadian Network on Cuba's podcast. We'll see you next time. Everything from a minor cut to a microscopic procedure, from cesarean births to open heart surgery, requires sutures. Because of the illegal U.S. blockade, importing medical supplies to Cuba is extremely difficult, and Cuban doctors face nationwide shortages. Every suture we send could potentially save a life. Donate in Canada by e-transfer to donate@canadiannetworkoncuba.ca or visit cubacan.org for more information.